4:6 y coloquémonos de pie para leer la palabra de Dios. Zacarías 4:6. Entonces respondió y me habló diciendo: esto es la palabra Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice Jehová de los ejércitos. Dios bendiga su palabra. Vamos a orar. Eterno y buen Padre, queremos darte las gracias, Señor, por un nuevo sábado. Y gracias, Señor, por la oportunidad de poder estar aquí. Queremos pedirte, Señor, que tu Santo Espíritu permanezca en medio de nosotros, moviendo de cada persona, cada corazón, de manera, Señor, que lo que nos estás preparando para dar esta mañana pueda alcanzar nuestros corazones. Y en el nombre de Jesús, que lo podemos poner en práctica. Ayúdanos, Señor, a no sea solamente los que oyen, pero también que ponen en práctica la voluntad de nuestro amado Padre. Danos fuerza, Señor, para servirte y alabarte en nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse y tendremos el himno tema, por favor. Los tesoreros de la iglesia podrán tomar el himno tema. Jocelyn, el manoto. Estas manos Dios me dio para que puedan servir al que a mi lado está y no puede sonreír. Con mis manos quiero dar puestos en pie todos, por favor. Felicidad. Por favor, puestos en pie. Gracias. Imitando a Jesús. Manos ocupadas en la causa del amor, manos consagradas al servicio del Señor, manos preocupadas por asirse de Jesús, manos que no temen el encuentro con la luz. Estas manos se unirán a las de mi Salvador, demostrando así el poder que mi vida transformó. Tú también puedes andar de la mano de aquel, porque por ti su vida dio. Ocupadas en la causa del amor, manos consagradas al servicio del Señor, manos preocupadas por asirse de Jesús, manos que no temen el encuentro con la luz. Amén. Pueden tomar asiento, por favor. Esta mañana ha sido una mañana muy especial y queremos brindarle a cada uno de ustedes, a los que no vinieron temprano, que no estaban en la primer bienvenida en la escuela sabática, en el tiempo de escuela sabática, queremos decirles a todos y cada uno de ustedes que estamos gozosos, estamos felices de tenerlos aquí en su casa, diríamos en su casa madre.
en la mamá, en la madre de todos ustedes, ¿sí? Nuestra iglesia hispana se siente complacida de tenerlos a todos y cada uno de ustedes, y como anfitriona quiero darles un abrazo fraternal. Quisiera que en este momento, sin hacer mucho desorden, podamos abrazar a nuestro hermano que se encuentra a nuestro lado y decirle: me siento feliz de que estés acá en esta mañana. Vamos a hacerlo, así no lo conozcamos. Vamos a darle un abrazo a nuestro hermano. Estamos felices de tenerlos a nuestro lado, pastor. Feliz de tenerla. La iglesia con sus hijas reunidas. Qué maravilla, qué bendición. ¿Qué tal, Jocelyn, si cantamos el corito? ¿Sí? Qué lindo es cuando nos amamos en el amor de Cristo. Eso es Vamos a cantar el corito. Eso es conocer a Cristo, permaneciendo fiel y listo, siempre andando en sus sendas. Gozo es el Señor. Alegres. Gozo es ser como el testigo, gozo es Cristo por mi amigo, y disfrutar de su presencia. Gozo es el Señor. Alegre estoy, no importa si hay aflicción, ya sé el secreto, es Cristo en mi ser. Gozo es Cristo a mi lado, tengo alivio del pecado, pronto iré al santo cielo. Gozo es el Señor. Amén. Gozo es conocer a Cristo. Qué maravilla, hermanos. Estamos entonces gozosos y ya tuvimos un aperitivo, tuvimos un desayuno, y como en toda cena importante, en toda reunión importante, tendremos en esta mañana pues la comida fuerte, el pan de vida, y tengo el privilegio de dejarlos en esta mañana con nuestro queridísimo pastor Nicolás Ramírez Jansen. Pastor, bienvenido. Hoy supe cuál era realmente el nombre del pastor. Su nombre, Nicolás Ramírez, nombre, y su apellido, Jansen, ¿verdad? Ok, entonces como ya lo tenemos claro, ya sabemos quién se va a dirigir a nosotros, los dejo en muy buenas manos. Bendiciones del Señor y que Dios lo use en esta mañana, pastor. Toda la gloria para Dios. Hermanos, esta mañana no vamos a tener un sermón porque no nos hace falta más sermón. Lo que nos hace falta es información, instrucción, de manera que juntos podemos terminar el trabajo que Dios nos encomendó. Así que un sermón más no te va a hacer falta, porque ya tenemos bastantes sermones, estamos hinchados de sermones. Lo que nos falta es poner en práctica cada sermón que Dios nos ha enviado. Así para no romper su garganta, está solamente de ese lado, voy a caminar. Así que la garganta va moviendo, como a lo menos me habían pedido. No conozco a todas las personas, a todos los miembros de la congregación o el grupo de Oranjestad. Si pueden levantar sus manos, por favor, sé que ese hermano es anciano ya. Amén, amén. Bastante, de Oranjestad. ¿Usted también, doctora? Ok, tremendo. Y mitad también. mitad. Ok. ¿Y los de Ser y Candela? ¿Están acá? Míralos, ahí están. Ok, ¿y de la iglesia madre? El resto, debería ser, claro. Familia, esta mañana vamos a hablar un poquito en cuanto cómo podemos crecer o de qué forma crecerá la iglesia. Porque como iglesia no tenemos problemas, ninguno, escúcheme bien, no tenemos ningún problema para ganar almas. El problema nuestro es retener las almas.
Tenemos más miembros fuera de la iglesia que dentro. Tenemos dentro de la iglesia, sobre papel, 7,000. Tenemos afuera 11,000. Así cuál es nuestro defecto, no es ganar alma. Nuestro defecto es retener las almas. El Espíritu Santo los trae. Pero cuando el Espíritu de Dios nos confía en sus almas, no sé por qué, ni tampoco sé cómo, pero estamos perdiendo a las almas. Y hay personas que en un año bautizaron 3 veces. El mismo persona. Así que agarramos el mismo pez cada vez, por año, 3 veces. El mismo pez. Imagínate. Y el gasto, mira lo que tienes que hacer. El esfuerzo, el gasto, todo para agarrar el mismo pez. Que debería ser un pescador, ¿ah? Pero como no se convirtió en un pescador, se permaneció pez. Y un pez es nada más alguien que tenemos que ganarlo vez tras vez. Familia, la iglesia no está creciendo. La iglesia no está creciendo. Sí tenemos miembros, pero la iglesia no está creciendo. Y debemos entender que si estamos trabajando para Jesús, cada alma para Jesús tiene el mismo valor que los 99. Pero a veces pensamos que el enfoque es solamente ganar almas. No hay nada mal en ganar almas, pero cruel es perder las almas. Porque una pregunta: ¿quién va a preguntar Dios dónde están las almas? ¿A quién va a preguntar Dios? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? Ah, ok. Yo el pastor, pobrecito pastor. Óigame. Mira, si ponemos todo en cuenta y si vamos con justicia y sinceridad, hay muchas pocas veces que el alma se fue por el pastor. Si hay 10 almas, 2 fue por el pastor, 8 fue por las ovejas. Por las ovejas, perdón, gracias, por las ovejas. Porque mire, el pastor no gana ovejas. Son las ovejas que ganan ovejas. Así que si la oveja viene es porque hay ovejas. Si la oveja va es porque no hubo ovejas para amistar con esa oveja, para animarlo, para apoyarlo, visitarlo. Porque a veces piensan las ovejas que el pastor tiene que hacer todo. Ojalá que ni Jesús pudo hacer todo, porque se convirtió en hombre, ¿eh? Siendo Dios sí pudo, pero no puede. Así que familia, ¿por qué la iglesia no crece? Porque estamos perdiendo almas. Tenemos muchas almas sobre papel, pero no tenemos almas dentro de la iglesia. Las bancas están vacías. Y vamos a tratar, mira, Zacarías lo hemos leído. Pero la pregunta que yo quiero a lo menos lanzar es: si no va por ejército, ni tampoco con fuerza del humano, ¿con qué sí va a hacer Dios su trabajo? ¿Con qué va a hacer Dios su trabajo? ¿Con qué poder? Con el poder del Santo Espíritu. ¿Esto es verdad? Ahora, ¿cómo el Espíritu Santo va a obrar? ¿Él mismo lo va a hacer? ¿Cómo? ¿Cómo lo va a hacer, Julio? Dígame. ¿Cómo? ¿Qué va a hacer el Espíritu Santo? ¿Cómo mueve? ¿Cómo obra el Espíritu Santo? Oh, Ramón, bienvenido. ¿Perdón? ¿Usando a quién? A nosotros. Y si no estamos dispuestos y disponibles, ¿quién va a usar el Espíritu Santo? ¿A quiénes? ¿Perdón? A las piedras. Sería una vergüenza. Sería una vergüenza, familia, si Dios llegara al extremo que tiene que usar piedras. ¿Y sabe qué se refiere a las piedras? A los incrédulos, ¿eh? ¡Qué vergüenza! A ver, ahora Dios puede hacerlo porque es Dios. Pero
será también justicia que las piedras tienen que salvarse y no los creyentes. Porque si los creyentes no están haciendo el trabajo y las piedras empiezan a hacerlo, son finalmente las piedras los que van a ser salvos. ¿Sí o no? Para justicia, a ver las manos de los que no tienen problema que las piedras se salven y ellos se pierden. A ver tu mano. A ver la mano de esta persona. Que a mí no me importa que se salven las piedras. Yo voy a estar contento al otro lado. Levanta tu mano. Porque si hay una persona así, voy a orar especialmente con esa persona. Lo voy a llevar al Norcan, donde hay mucha ola. Y yo le voy a decir, no importa cuán fuerte hoy es o qué hoy es, no abra tus ojos. Vamos a orar para una transformación. Familia, tenemos que retener las almas y tenemos que ganarlas. Para retenerlas, tenemos que ganarlas primero. Y cuando una persona entra en la iglesia, si no consigue, esa persona, si no consigue una amistad, se va a ir. Y no hay nada peor que estar en medio de personas, sin embargo, sufriendo de soledad. Y hay muchas personas, muchos miembros que están sufriendo de esa forma. Están en medio de la iglesia, donde hay personas, ellos ven las personas, les oyen las personas, pero parece que es un extranjero. Nadie le habla, nadie le acerca, nadie le dice nada. Y esa persona oficialmente puede resistirlo 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, para las 5 semanas, 10, no, voy a probar en otra iglesia. Y allá automáticamente será extranjero. Y dentro de poco esa persona va a retirarse completamente de las iglesias. ¿Y por qué? Porque no estamos a lo menos reconociendo que tenemos métodos, familia, que un tiempo eran nuevos, pero ahora están ya viejos. Tenemos que adaptar métodos nuevos. Porque si el mismo Jesús viene hoy, no va a decir a sus discípulos, voy a buscar un burro, un asno. No, voy a buscar un carro para mí. Porque si va a buscar un burro, un asno, el carro le va a pegar sobre ese burro. Es muy peligroso estar en un carro, sobre un burro en esos tráficos. Así que el mismo Jesús va a cambiar de método. Entonces, familia, la cuestión es, el evangelio va a permanecer igual, pero el método para ganar almas tenemos que cambiarlo. No podemos seguir usando lo que tenemos viejo, porque ya pasó de tiempo. Y si hay una fórmula que nunca se envejece, es la amistad. Hay personas que están buscando desesperadamente un amigo, alguien en quien confiar, alguien que ellos pueden por lo menos vaciar su corazón. ¿Sabe qué es triste, familia? Saber que algunos entran en la iglesia, óigame, aquí seguramente voy a encontrar a un amigo o una amiga que puedo por lo menos desahogarme. Y lamentablemente, familia, lamentablemente que aquí también van a recibir un chasco, un tremendo chasco. Y sabes que para mucha gente que han mucha gente que cometieron suicidio, ¿sí? Suicidio, la iglesia fue su última alternativa. Porque cuando salieron de la iglesia dijeron, este mundo no hay nada más bueno, así que yo no pertenezco aquí, se fueron, mientras la iglesia permaneció. Así que, familia, cosas nuevas y cosas viejas. Tenemos que cambiar de método. Tenemos que por lo menos que reconocer que si por lo menos si detengamos un momento y vamos a la Biblia, ¿alguien puede leer para mí los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 41 al 47? Que alguien me lo lee. Es difícil ver desde acá, pero en todo forma ya. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 41. Adelante, brother, hermano, al 47, en voz alta. Correcto.
Sí, 41. 40, capítulo 2. ¿Sí? Dice la palabra del Señor. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser. Gracias, hermano. Amén. Familia, esa fue la condición principal o primordial de nuestra primera iglesia. Que la condición que alcanzaron provocaban a Dios a traer almas. El mismo Espíritu de Dios traía las almas. ¿Por qué? Porque la condición de esa iglesia era perfecta. No le faltaba nada, simplemente miembros. Pero ¿qué pasó con nuestra iglesia hoy? ¿Por qué estamos esforzando tanto así para ganar almas? Algunos están ya agotados, algunos enfadados. ¿Por qué? Porque, mire, parece una canción de todos los días: ganar alma, ganar alma. Mira, ¿cuándo van a dejar de eso? Pero no podemos dejarlo, familia, porque esto es nuestro negocio. Pero mira qué fácil cuando la iglesia llega, alcanza la condición que Dios puede aprobar. Que si yo, siendo Dios, trae personas a esta iglesia, de seguro que de esa iglesia llegarán al cielo. La iglesia primitiva, familia, alcanzó esa condición que provocaba a Dios traer almas. Ahora, una vez al año, ¿no? ¿Lo leyeron? ¿Una vez al año? ¿Cómo traía Dios las almas? Una vez al año. Una vez por mes. Cada 2 semanas. ¿Cómo? Cada día. Imagínate que si logramos alcanzar esa condición, esta iglesia dentro de un mes será pequeña. Dentro de un mes. Porque Dios es Dios, ¿ah? Así que el diablo sabe, si esta iglesia alcanza esa condición, él tiene problemas, porque va a perder almas. Pero si logre mantener la iglesia en una condición que Dios no apruebe, él estará ganando. Así que el secreto está en la Biblia, familia. ¿Qué hacía esa iglesia? ¿Qué tenían que nosotros no tenemos? Entonces vamos a la Biblia, porque la Biblia no miente. La Biblia nos va a decir cosas que, a pesar que no queremos oírlas, son la verdad. Es la verdad. Estaban juntas, estaban unidos, tenían el mismo propósito, iban al mismo lugar, tenían el mismo fin, el cielo. Así que una iglesia que está dividida entre sí, Dios no va a traer personas acá, familia. ¿Para qué? Él va a esperar hasta que la iglesia alcanza la condición, entonces los va a traer. Porque si los trae ahora, entrarán y saldrán, y será difícil. Porque cuando un pez, dicen, cuando un pez, el anzuelo lo herida, ¿sí, no? Hiriere, gracias. Ay, estoy tratando. Hiriere, ese pez toma tiempo otra vez meterse con un anzuelo.
Es difícil. Porque ya sabe lo que significa meter con esa cosa pequeña, extraño. Que hay una comida, pero bajo de esa comida hay algo que ningún pez quiere meterse con. Y ese es el anzuelo. Así que familia, cada vez que un alma sale de la iglesia, esa alma va a tener miedo de la iglesia y va a huir. Ahora, ¿sabes cuál es el problema? Cuando esa alma está huyendo, la gente le va a preguntar: ¿por qué estás huyendo? Óigame, estoy huyendo de esa iglesia, cuidado que no te atrapen. Y esa persona será una mala propaganda para la iglesia, familia, y también para el cielo. Así que estaban juntas y tenían en común todas las cosas. No había nada que decir: no, esto no, todas las cosas. Lo importaban, o lo que más le importaba a la gente, a los miembros de esa iglesia, estar juntos. Si no tienes hambre, voy a vender lo que tengo para darte de comer. Practicaban el amor. Trataban de eliminar el egoísmo. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, no hay ninguna doctrina diferente, sino los de los apóstoles. Es como hoy en la iglesia hay una lucha que si el mundo es plano o el mundo es redondo. Hermanos, si el mundo es triángulo o es cuadrado o es redondo o plano, va a acabar, va a terminar. Así que no vamos a discutir que el mundo, mira, no importa qué forma tiene el mundo. Lo que sabemos que este mundo va a terminar. Porque el enemigo está echando cosas que para preocuparnos y estamos discutiendo en la iglesia. ¿Qué forma tiene el mundo? No importa. Estamos ya en el mundo, estamos adentro. O redondo, no importa. Lo que importa es que si vas a ir de aquí o vas a estar acá cuando llegue el fuego. Así que familia, estaban en comunión unos con otros, partiendo el pan, estaban juntos, vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían entre sí. Perseveraban unánimes cada día en el templo. Partían el pan de casa a casa, alababan a Dios y finalmente llegaron o alcanzaron la condición que estaba provocando a Dios. El Señor añadía cada día. Mira, a veces estamos agotados para ganar almas. Y mira qué fácil Dios puede traer almas, man. No uno ni dos, sino miles, Pero la iglesia quiere ir a una dirección que Dios no lo mandó o no lo dio como meta. Y es por eso que estamos luchando ahora, tratando de alcanzar almas tras almas, almas tras almas. ¿Por qué? Porque sabemos que es nuestro mandato. Pero ¿acaso Dios nos ha llamado para un trabajo que casi no podemos gozar o disfrutar haciéndolo? Imagínate, si respirar fuese tan pesado, ¿quién desearía respirar? Imagínate si tu corazón al latir casi te hace sordo, ¿no? Y ahí dentro, no. Mira, yo quiero vender mi corazón porque me molesta. Pero imagínate, ¿no? Que el corazón está ahí, a veces hasta olvidamos que tenemos corazón. Y cada miembro que está allá adentro está funcionando a su perfección, a menos si lo afectamos con algo. Pero respiramos así de suave. Entonces, familia, Dios nos ha llamado para un trabajo que haciéndolo tenemos que estar contentos, alegres, porque estamos sirviendo al Señor. Pero cuando uno ve las caras de las personas, óigame, que están trabajando para el Señor, yo no lo digo, han dicho, y a veces no es bueno oír cosas, pero lamentablemente uno no puede dejar de oír. Dicen que a veces cuando los creyentes están juntos alabando al Señor, las personas que pasan al frente de la iglesia dicen: otra vez tienen un entierro. Hay un entierro otra vez, un funeral, otro funeral.
Porque cuando ves la cara de las personas cuando están adentro o fuera de la iglesia, parece que han perdido otra vez un ser muy, muy estimado. No están contentos, no ríen, tienen la cara furioso porque están dentro de la iglesia. El Señor añadía, y familia, Dios no va a traer personas que tengan problema dentro de una iglesia que está en problema. Él lo va a tener afuera, o lo va a tener afuera hasta que la iglesia transforme de condición. ¿Y por qué es tan difícil transformarnos de condición, familia? Es porque dentro de la iglesia, y esta es la respuesta, dentro de la iglesia queremos hacer nuestras cosas y menos las cosas de Dios. Dios no va a pelear porque finalmente la iglesia será suya o es de Él. Lo que Dios va a estar simplemente esperando hasta que llegue el tiempo que la iglesia entiende que su condición no es aprobada por el cielo. Si Dios está permitiendo a la iglesia con la esperanza que se arrepientan, que transforme de actitud y por lo menos logran entender cuál es la razón que están aquí. Familia, Dios está esperando, porque hay almas allá afuera que tienen que llegar a la iglesia. Pero ¿cómo va a traer Dios a esas almas cuando nosotros mismos que estamos adentro, Dios no está seguro que Él nos tiene? Si parto esta iglesia en dos, como está ahora, ponen una línea de acá hasta afuera, y digo, los que están de turista a este lado y los adventistas de este lado, ¿cuál lado crees tú va a llenar? No me da respuesta, piénsalo. Ese lado los turistas y de este lado los adventistas, ¿a qué lado va a llenar? ¿Cuál de esos lados? La mejor pregunta, ¿de qué lado va a estar tú? ¿De qué lado vas a estar? Seguramente de ese lado, ¿no? Es fácil decirlo, pero la cuestión es probarlo. ¿Ok? Así que familia, la formación, dice Elena White, y mira lo que dice, ¿no? La formación de grupos pequeños como base de todo, sí, como base del esfuerzo cristiano, me ha sido presentada por uno que no puede errar. Ahora mira, si Dios nos ha indicado una fórmula, un plan que no puede fallar, ¿por qué estamos simplemente jugando con planes que ya sabemos que van a fallar? ¿Por qué estamos perdiendo el tiempo, familia? ¿Por qué? Porque queremos hacer nuestras cosas en la casa de Dios. Así que Dios nos dio el mejor método. ¿Cuál es el mejor método para ganar almas y que no falle? ¿Cuál método? Aló, buenos días, bienvenidos. ¿Cuál es el mejor método que no falla? ¿Perdón? Grupo pequeño es mejor la fórmula de ajustar. Pero ¿cuál es el mejor método que no falla para ganar un alma o 100? El método de Jesús. Óigame, tenemos el mejor método para ganar almas y la mejor forma de ubicarlos. ¿Por qué estamos fallando, familia? La Biblia, la Elena White dijo que Jesús trataba a la gente como uno que les quería bien, no como número, sino como personas. Así tenemos ahora como iglesia el mejor método y la mejor forma de conservarlos. ¿Por qué la iglesia no está alcanzando sus metas? ¿Saben por qué? ¿Alguien me puede comentar o decir por qué? ¿Por qué, hermana? Porque no estamos viviendo lo que leemos. Ahí está. Estamos viviendo lo que estamos leyendo. No estamos practicando. No estamos practicando. Y constantemente estamos discutiendo qué es mejor, o aquel o aquella. Familia, ya tenemos la fórmula.
El mejor método para ganar un alma o 100 es el método de Jesús. La mejor forma de ubicarlos y que permanezcan hasta que Jesús viene es el grupo pequeño, o son los grupos pequeños. Pero la iglesia está simplemente aún, como dice en el Apocalipsis, está borracho, ¿no? Ebrio de tradiciones. No podemos o no queremos dejar las cosas viejas, queremos mantenerlas aún. Las cosas siempre hemos hecho así, siempre tuvimos éxito, pero siempre viene Jesús también. Familia, tenemos que dejar las cosas viejas y empezar con las cosas nuevas. Esta generación ya no va a aceptar las cosas viejas. Y tenemos que a lo menos pedirle al Señor, denos métodos nuevos. Porque Él lo conoce cada corazón. Mira, hay personas que ya sabemos que no van a ir a la carpa o no vienen a la iglesia porque saben, allá agarraron a mi mamá, mi abuela, mi bisabuela, mi tía, y me dice, yo no voy. Es como el pez que escapó. Dice, ya yo sé cómo agarran peces en este agua o en este mar. Yo no me meto con nada que viene de arriba. Familia, tenemos que pedir a Dios métodos nuevos. Porque el principio es Jesús. Pero ¿cómo queremos presentarle a Jesús? Entonces, tenemos que organizarnos en grupos pequeños. Quiero felicitar a la iglesia o a este distrito que está haciendo lo máximo. Pero sabemos, familia, que hay grupos pequeños que son organizados o que están organizados, pero no están haciendo nada. Organizados por nombre, pero su cultura es simplemente la tradición otra vez. Mira cuánto toma para formar un grupo pequeño de éxito. Ya estoy de la hora. ¿Cuántos minutos tengo? Ya decidimos, así que adelante. 9 meses a un año para que un grupo pequeño se organice y de una forma natural crezca y tenga la madurez que un grupo pequeño debe tener. 9 meses a un año. A veces lo queremos hacer en 9 días a un mes. ¿Y sabe qué conclusión llegamos? Esta cosa no funciona. No funciona. Es como las personas de ahora ya no quieren esperar 9 meses para que un niño nazca. Quieren en 2. Porque tienen que ir el siguiente. Y toma mucho tiempo esperar. Familia, hay cosas que podemos por lo menos apresurarlas, pero hay cosas que tenemos que dar su tiempo. Así que felicito a esta iglesia o este distrito que ya han empezado formando grupos pequeños. Pero en nombre de Jesús, dé a esos grupos pequeños una oportunidad de crecer, de formar, de desarrollarse. Porque cuando ya está formado y tiene su capacidad normal, va a producir, porque es un plan que no falla. Después de un año, los líderes, coordinadores deben preguntar por la salud de los grupos. Claros, después de un año, no un mes o un día o una semana, después de un año. Y tuviste un año para alimentarlo, informarle, has dado a ese grupo todo lo que necesita. Y tienes el derecho como iglesia o líderes, después de un año, preguntar, ¿cómo le fue? Pero a veces queremos hacerlo dentro de un mes. Y como no funcionó en un mes, queremos decirle a Dios, Señor, tu plan es muy simpático, suena bien, pero no funciona. Y es por eso que muchas iglesias quieren simplemente sostener su forma tradicional, donde 1 o 2 o 3 personas, máximo 10, está haciendo el trabajo y los demás están como turistas.
están de turistas. Y de la parte de los que son turistas, sale más preguntas. ¿Cuándo viene Jesús? Parece que ha demorado mucho. ¿Por qué no viene? Cuando los que están trabajando dicen, Jesús, dame un poquito de tiempo más, quiero ganar a esta familia. Porque están trabajando. ¿Ok? El éxito de los grupos pequeños no vendrá por casualidad. No, familia. Debemos creer en ese plan. El precio es organización. Es necesario hacer todo con tiempo y bien planificado. No se puede plantar un naranjo, recoger los frutos la semana que viene. Es imposible. Si no tienes paciencia, no siembras, porque te va a costar tiempo. Y fíjense que Jesús nos dio la idea de que evangelización se trata de dos cosas, de sembrar y pescar. Porque ambas cosas uno tiene que esperar. Mira, cuando meto la semilla en la tierra, es todo lo que puedo hacer y mojarla. Pero no puedo ir bajo la tierra y apresurar esa semilla que brote. No tengo ese acceso. Pongo sobre el anzuelo el ganado y lo bajo en el mar, tengo que esperar. O tengo que bajar en la profundidad con una pistola y digo, come pez, si no te como te mato. Es la única forma para apresurar el pez. Yo te he dicho que tienes que comer. Pero si cuando lo tienes que esperar. Y puedes cantar, oh, qué amigo es nuestro Cristo. Pero tienes que esperar. Pero fíjense que la iglesia ya no quiere esperar. ¿Por qué la iglesia no quiere esperar? Porque como no lo hacen de una forma normal, quieren hacerlo de golpe. Qué tremendo es, familia, en una campaña ganar 30 almas. ¿Ah? Tremendo. Yo simpatizo con esa idea. En una campaña ganamos 30 almas. Y para el próximo año estamos preparando otra vez. Pero ¿qué tal, familia, si vamos sembrando todos los días? Un año no tiene solamente 30 días, sino 365. ¿Qué tal si sembramos todo el año? Porque ya sabemos que los frutos no van a venir al siguiente día. Entonces, ¿por qué no sembrar? Y cuando llegan, van a llegar de tal manera que podemos cosecharlos todos los días. Porque tomamos tiempo para sembrarlos. Es como personas han nacido, ¿ah? No hay un mes, no hay ni siquiera un mes en el mundo que nadie nació. Ni un día tampoco. Pues sí, puede ser, hay día, ¿no? ¿Crees que hay día? Dicen que no hay mes de 19, no he analizado, pero es bueno analizarlo. Así que todos los días del año o todos los meses una persona ha nacido. ¿Y por qué no esa fórmula no puede contar para la iglesia? Porque todos los que han nacido, ahí estoy. Todos los que han nacido tuvieron que esperar 9 meses o 7 máximo. Pero sin embargo no hay un día que una persona no nació. Así que, familia, tenemos simplemente el secreto para sembrar y sembrar y sembrar. El trabajo debe ser realizado sin apuros y bien planificado. Como el líder, el pastor, tiene la mayor responsabilidad por el plan. Claro, yo estoy haciendo mi parte. Oye, en su ausencia o imposibilidad, el líder lo debe tomar el primer anciano o director de la iglesia, el director misionero o el líder de influencia, quien debe implantar y asistir a grupos pequeños. Así que como pastor estoy haciendo mi parte. Después me iré a otra iglesia, porque hay 29. Seguiré por el otro. Pero ustedes estarán responsables por la información que Dios les envía hoy. Otra vez, la línea está hecha. ¿De qué lado vas a estar?
El tamaño de los grupos, ideal de los grupos pequeños, familia, 3 a 12. Cuando se convierte en 20, 25 ya no es grupo pequeño, es grupo mayor. Ya no es grupo pequeño, es grupo mayor. Y un grupo mayor no beneficia a la iglesia, porque está convirtiéndose en una iglesia. No queremos iglesias, sino queremos en grupos pequeños, a menos que la iglesia tenga que ese grupo en particular se convierta en una hija o un hijo de la iglesia. Pero estamos trabajando con grupos pequeños. No puede ir más allá de 3 a 12 personas. Y si se convierte en 20, tienen que dividir ese grupo. Si no, no podemos llamarlo un grupo pequeño, porque no es grupo pequeño, es un grupo mayor o menor, o no sé qué medio, pero no es pequeño. Y lo que la iglesia necesita es grupos pequeños. Amén. Grupos pequeños. Y más, que tenemos más, es mejor. Divide la iglesia entera. Cada miembro tiene que pertenecer a un grupo pequeño. ¿Ok? El tamaño ideal es, ¿por qué? Mira, si el grupo pequeño consiste de 6 personas, fíjense, la participación será de 100%. Fíjense, si el grupo pequeño consiste de 6 personas, cada quien puede participar hasta que llegue el momento de irse. Y se sienten bien, porque pudieron comunicar, oyeron, participaron, porque el grupo es ideal. 13 a 12. Y hay 0 de espectadores. Así que todo el mundo participó. Pero sí, mira, cuando empieza a 10, imagínate, empieza a bajar. 80% de participación y aumenta los espectadores. Si llega a 20, mira lo que pasa. Ahora baja a 35 participación. ¿Por qué? Porque si hay 20 personas para hablar en 20 minutos, a 30 solamente puedes hablar una vez. Y te empieza a aburrirse. Porque vine con mis ideas y quiero participar, pero no hay tiempo. Y yo busco otro grupo porque a ese grupo no puedo hablar nada, no puedo decir nada. Es como la escuela sabática. A veces las clases son tan grandes que cuando empieza a hablar el número 5, ¡cling!, el timbre se va. Óigame, ¿y por qué? Porque están demasiado. ¿Ok? Entonces, sucesivamente, familia, cuando aumenta la asistencia, o los miembros de ese grupo, que debería ser 6 a 3 a 12, empieza a bajar la participación y aumentar la expectación o espectadores. Imagínate un grupo que se llaman que es 45 y que le llaman a un grupo pequeño. Mire, es un gozo tener muchas personas en la casa. Tremendo grupo. Mira, hoy vinieron casi 20 visitas. Tremendo. Pero no es grupo pequeño. Es un grupo que ya debería prepararse para ser iglesia. Porque con 26 ya puedes convertirse en iglesia. 26, 36 ahí, depende. Entonces, familia, Dios no nos salvará si no hacemos el menor esfuerzo para realizar la obra que nos ha encomendado. A ver las manos de los que quieren salvarse. A ver las manos de los que quieren salvarse. Gloria al Señor. Gracias. A ver las manos de los que no quieren salvarse. Y no te van a molestar, ¿no? Identifícate y ya. La iglesia sabe que no puede molestar y no va a molestarte tampoco. Porque no hay obligación. Eso tiene que ir por amor. Familia, Dios no nos va a salvar. Puedes convencer al pastor, al líder misionero, ministerio personal, al propio líder de su célula, grupo pequeño. Puedes convencer también a los ancianos. Pero pregúntate a ti mismo, ¿cómo vas a convencerle a Dios?
Cuando las iglesias permanecen inactivas, escúchenme bien, o escuchen la cita. Cuando las iglesias permanecen inactivas, Satanás los ve como sus empleados. Entonces él va a decir, cuando Jesús está diciendo, este es un hijo amado, o estos son mis hijos amados, él va a decir, y aquellos míos son mis hijos amados. ¿De qué lado va a estar tú? ¿De este lado o de este lado? Porque Satanás va a reclamar a los que no pertenecen a Dios suyas. Él ocupa el campo y encaja a los miembros en líneas de trabajo que absorben sus energías, los destruye espiritualmente y los hace caer como peces muertos fuera de la iglesia. ¿No es así? ¿Ah? Dígalo fuerte, hermano. En la iglesia. Así que no vas a ir. Él te va a conservar acá adentro, familia. ¿Por qué? Porque si vas, no vas a lo menos, no encuentro la palabra, no vas a hacer la vida imposible de otros. Si vas. Porque la iglesia por lo menos eliminó lo que era malo, el virus. Pero él no va a sacar el virus. El virus va a permanecer dentro de la iglesia. Y a través de ese virus, el enemigo, uno por uno, familia, que no están dispuestas a obedecerle a Dios, uno por uno, él va a enfermarlos con la misma enfermedad. ¿Y cuál es la enfermedad, familia? Que la iglesia no sabe, no puede encontrar antídoto. ¿Cuál es esa maleza o esa enfermedad? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Silo? No es desánimo. Eso viene después del desánimo. ¿Ustedes conocen el virus? ¿Cómo se llama? Científicamente se llama Sentatiorios. Sentatiorios. ¿Sabe cuál es? Pregúntame qué significa y te voy a explicar. Exactamente, hermano. Mira, ¿no te has preguntado por qué los islamíticos no tienen banca en la iglesia? ¿Por qué no la tienen? Óigame, imagínate todos esos hombres sentados. ¿Quién va a trabajar? Así que va a llegar el tiempo, familia, que las bancas vamos a venderlos. Y vamos a venir acá a parar. Y tomamos la meditación, la fortaleza y vamos a ir caminando. Porque es saludable, ¿eh? Pararse. Ahora están descubriendo que el mundo se sienta demasiado. Estamos sentados demasiado. Y van a ser poco caros que tenemos que parar en el carro. Porque estamos sentados. Familia, como el mundo está sentado demasiado, de tanta enfermedad, porque no estamos moviendo. Con razón Jesús nunca, mira, caminó siempre. Pablo caminó. Porque caminar es saludable. Y una de nuestras, por lo menos, bendiciones es, de Reforma Pro Salud, es caminar, es moverse, ejercicio. Hay personas para agacharse. Ay, Señor, ¿por qué tengo que hacer esto? Y llegan abajo, la pregunta es levantarse. Oiga, ven. Porque no pueden. Hace tiempo que no agachaban. Familia, si no hacemos nada, Satanás nos va a reclamar. Porque ya Dios nos habló. Tenemos que movernos en nuestro mundo espiritual. Hay cristianos que sí han planificado ir al cielo, pero no están haciendo nada para ir. Porque para ellos ya están. Llegó. Listo, que Jesús venga. Que Jesús venga. Ya estoy dentro de la iglesia. Jesús, mira, venga pronto. No te demores. Porque yo estoy adentro. Que los demás se mueran.
Yo estoy adentro. Familia, estoy seguro que no tengo que preguntar. Cada uno de nosotros, aquí sentado esta mañana o esta mediodía ya, tenemos una persona que podemos al menos acercarlo para invitarlo a ir al cielo. Tenemos una persona. Yo alcancé a todos mis hijos. Están adentro. Mis hermanos, solamente me falta uno. ¿Por qué? Porque está lejos, está en Holanda. Pero no estoy descansando, estoy haciendo todo lo que puedo. Pero por lo menos empecé donde Dios me había puesto, en mi familia. Todas mis hijas están dentro. Me falta un hermano para seguir a mis primos, etc. Porque mi cruz está dormido. No puede estar prendiendo luz en otras familias mientras el mío está apagado. Y permíteme decirte, si logras en nombre de Jesús conquistar o llevar a tu familia cercana a Cristo, no hay personas de afuera que tú no puedes llevar. Porque los más difíciles son los de su propia casa. Pero ahí está tu desafío. Si logras, vas a ver que, mira, no hay personas. Pero no estamos a veces ni intentando ya donde podemos empezar. Porque el círculo familiar tuya es para ti, no para mí, para ti. Es tu Jerusalén donde tú tienes que empezar. Nunca podremos ser salvos en la indolencia. Es imposible, familia. Y la inactividad. Y hay muchos cristianos demasiados inactivos. Estamos sentados y esperando a Jesús. Mira, alguien ha dicho, no sé quién, un autor desconocido, ha comentado que los 1000 años en el cielo es para los que han trabajado. Porque los que no han trabajado no están cansados. Ya esas personas han descansado suficiente. No necesitan más 1000 años para descansar. Los 1000 años son para los que han trabajado y Dios les está regalando 1000 años de descanso, de tranquilidad, porque han puesto todo lo que tenían en la mano de Dios. Ahora, familia, ya estamos. De Dios le pedirá cuenta si no hace el trabajo que Él ha asignado. ¿Quién nos pedirá cuenta, familia? Dios. Servicio cristiano. ¿Y qué hace Satanás? Satanás procura mantener al pueblo de Dios en un estado de actividad. ¿Crees que Satanás estará contento de lo que estamos haciendo hoy? ¿No? Está aquí escuchando cómo va a contrarrestar todo lo que hemos planteado y preparando. Y siempre él tiene miembros. La línea otra vez. ¿De qué lado estás? ¿Cuál es el modelo? Algunos lugares los grupos pequeños no ganan alma y no crecen. ¿Por qué? Factores de crecimiento son reconocer y desarrollar los dones espirituales, formar grupos pequeños. La Biblia en primer lugar, culto de oración, de adoración y compañerismo y servicio. Son factores que ayudan a la iglesia cuando forman grupos pequeños, que esos grupos pequeños pueden crecer. Familia, es horrible que en un grupo pequeño ahí vamos a vitamitar, o no sé cómo le llaman, destruir a personalidad de personas. Cantamos, hacemos la oración y empieza el sermón. ¿Y cuál es el sermón? Hermano tal o la hermana tal. Entonces de ahí no estamos moviendo. Y llegó la hora. No, ya, vamos a hacer lo siguiente vez porque ya el tiempo se nos fue. Familia, la Biblia, el culto de adoración. Si estamos, creo que se está invitando a Dios, nuestros grupos pequeños, familia, por lo menos por el respeto que Dios está ahí. No debemos olvidar.
Sé que a veces el mejor lugar para desahogarte es ahí, pero hágalo después del culto pequeño, el grupo pequeño. Mantenga esa hora, por razón que vinieron juntos, no sé, porque puede ser grupo pequeño de estudio de la Biblia, puede ser grupo pequeño de los trabajadores, de los ancianos, no sé. Porque el grupo pequeño no debe convertirse en una iglesia más. El grupo pequeño no debe convertirse en una iglesia más. Ya tenemos una iglesia. Debe ser simplemente un auxilio para la iglesia, una ayuda, un apoyo. Temas que no podemos tratarnos acá, vamos a tratarlos en el grupo pequeño. Abortos, o violación, o hurto, ladrones, vamos a tratarlo allá. Ahí vamos a simplemente educarnos en cosas que la iglesia no logre informar toda la membresía. Los grupos pequeños proporcionan un ambiente natural para el desarrollo de estos factores de crecimiento. Familia, cuando una persona, y yo voy a terminar porque ya veo, cuando una persona nazca en un grupo pequeño, esa persona está sobre 90 y 10. 10% que puede ir y 90% que va a permanecer. Cuando una persona viene a través de una campaña, está sobre 90 y 10. 10% que va a quedar y 90% que va a ir. Así que los mejores miembros hasta ahora han sido miembros que entraron a través de grupos pequeños. Son trabajadores, son líderes, porque ya habían participado en todo en la iglesia, en el grupo pequeño. Pero cuando vienen de la campaña que no está mal, la iglesia muchas veces no los atiende. Como la iglesia no tiene grupos pequeños, viene ese grupo grande, 30, 20, 25 personas, y se meten en la iglesia. Pero dentro de poco empezamos a preguntar, oye, ¿recuerdas a la persona que se bautizó en la última campaña 2 meses atrás? ¿Dónde está? Yo no sé, porque me pregunto, se pregunta a ellos. ¿Quién le traía? Hermana tal. Hermano, una pregunta, ¿dónde está? Ya. Cada vez que llega no está preparado, se olvidó. Yo no tengo tiempo para perder. Así que esa misma persona aterrizó en un ambiente que no puede sobrevivir o no puede sobrevivir. También la información es ahí, está ahí, pero el tiempo se nos fue. Por lo menos ya han entendido en qué dirección quiere Dios ir. Lo primordial es, familia, que la iglesia alcance esa condición que el Espíritu de Dios va a traer a las almas. Pero por lo menos cuando Dios, después de luchar con esa alma, trae esa alma aquí en medio de nosotros, por lo menos, familia, vamos a retenerlo. Vamos a retener a esa persona. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Contrato. Mira, las personas que siguieron a Jesús no siguieron porque tenían una cara bonita. Le siguieron porque estaba tratando a las personas como personas. Y esas personas se sentían tratadas como una persona. Así que no está interesado en mí como número, no como persona. Atendías a sus necesidades y finalmente él les decía, sígueme. ¿Quién no va a seguir a un hombre así? ¿Quién no lo va a hacer? Tu peor enemigo te va a seguir cuando sabes tratarlo. Pero tu mejor enemigo, tu mejor amigo te va a abandonar si no sabes tratarlo. Y familia, tenemos todo a nuestro favor. Tenemos un Dios que no falla,
Tenemos un método de Jesús que no falla, siempre nos dará éxito, y tenemos un lugar, una manera, una fórmula de conservar almas. Así que como iglesia, lo único que nos falta ahora es poner en práctica lo que Dios nos ha desafiado esta mañana. Y como ya empezamos a decirlo, familia, no lo podemos hacer con fuerza ni con ejército. La única forma que lo podemos lograr es a través del Espíritu Santo. Y Espíritu Santo, todo lo que Él necesita es instrumentos, nada más. Mira, hasta las palabras que quieres hablar estarán en tu boca. Lo único que el Espíritu Santo necesita es instrumentos visibles. Gente que otra gente puede ver, porque no pueden seguir el Espíritu Santo si no lo ven. Lo único que necesita es personas visibles, que aman a Dios y que por lo menos están dispuestos a hacer lo mínimo para Jesús. Y simplemente decir a tu amigo, tus conocidos, que hay un Jesús en camino y que si no desearías ir al cielo. Lo mínimo, familia. Si no logramos por lo menos lo mínimo, familia, la pregunta es: ¿de qué lado vas a terminar? ¿De los turistas o de los adventistas? Y no solo adventista por nombre, pero por convicción. Amén. Quiero orar para terminar. Voy a pedir primero a los turistas que se pongan de pie. Voy a orar para los turistas y después oraré para los adventistas. No tengo vergüenza y tú no debes tenerlo tampoco, pero voy a orar primero por los turistas, los que están de turistas, y no tengas vergüenza, porque Dios es un Dios sincero y Dios de la verdad. No te ocultes tampoco. Si no estás haciendo nada, estás simplemente de turista. Pero aquí está Dios llamando a los que Él quiere por lo menos transformar. Ahí viene la transformación. Así que, familia, vamos a orar primero para los que son turistas pero quieren ser adventistas. Señor, hágame adventista. Y no tienes que tener vergüenza, porque ¿por qué mentir el hombre? No puedes mentir a Dios. Así que vamos a orar. Los que están sentados, ya vengo. Pero vamos a primero a empezar con los turistas. Ok. No tengas vergüenza. La cuestión es conmigo, es con Dios. Sabes que no estás haciendo nada. Sin embargo, estás vivo, disfrutando y esperando a Jesús. Pero hoy Jesús por lo menos quiere transformarte en un instrumento que donde tú llegues, como Josué, donde tú llegues, donde pongas tus pies, ganarás alma. Oremos. Eterno y buen Padre, aquí estamos, Señor, ante ti. No podemos ocultar nada, Señor. Nos conoces de adentro a afuera. Sabes lo que podemos y lo que no podemos. Sabes, Señor, lo que estamos haciendo y lo que no estamos haciendo. Sabes, Señor, a dónde vamos y a dónde no iremos, Señor. Pero esta mañana, Señor, no podemos ocultar, menos negar que nos has hablado, Señor. Nos has dado una oportunidad de tomar en serio este negocio, Señor. Ya hemos divertido bastante, hemos gozado, Señor, disfrutado de todas las bendiciones sin hacer nada. Pero por lo menos, Señor, nos has hablado esta mañana como iglesia, como miembros, para hacernos entender la seriedad de este negocio, Señor. Que hay personas allá afuera que desearían, Señor, salvarse y no saben a quién recorrer, no saben dónde ir, no saben con quién comunicarse, Señor. Mientras nosotros estamos aquí sentados, tranquilos, esperando a un Jesús que no va a venir por nosotros, Señor. Porque nadie, Señor, que es nativo se salvará. Sin embargo, Señor, creemos en arrepentimiento y también, Señor, creemos en transformación.
Transfórmenos, Señor, esta mañana. Permite, Señor, que cuando cruzamos esa puerta donde entramos, podemos, Señor, salir como personas diferentes, determinados, que no importa el costo, el tiempo, ni la energía, vamos a trabajar para Jesús. Señor, de una cosa estaremos seguros, que no queremos ser empleados del diablo, que busque otros empleados, porque ya hemos decidido ser empleados de Jesús. Jesús, aquí estamos. No te podemos engañar, no te podemos ocultar nada. Si hemos disfrutado hasta ahora, es porque nos amas. Y nos seguirás amando, pero Señor, también vas a juzgarnos con justicia. Y no vamos a entrar si hemos sido inactivos. Gracias, Señor, por la oportunidad. Manténnos, Señor, fiel, transformados, no por un tiempo, pero por la eternidad. Y cuando pase la lista, cuando estás dando bienvenido, Señor, a los que han trabajado junto con tu Santo Espíritu por tu reino, que nuestros nombres, Señor, sean pronunciados. Y que la invitación nos dice: entra en el reino que fue preparado para ustedes desde el inicio del mundo. Te agradecemos en nombre de Jesús. Amén. Gracias. Ahora vamos a orar para los adventistas. Siéntense, ok. Siéntense. Ahora vamos a invitar para que los adventistas se paren. Parece que no. Mira, o tienes que ser pescado o tienes que ser carne. Familia, así que la buena noticia es aquí hay una hermana que sí es adventista. ¿Hay alguien más? Porque quiero orar, familia, la justicia. También el hermano. Porque ya están trabajando. Esa fue la diferencia. Ellos están trabajando. Por eso se están parando ahora. Y si estás aquí, no tengas vergüenza. Ponte de pie, porque queremos orar para ti. ¿Ok? Entonces vamos a orar. Vamos. Hermana, estás indeciso y estarás así en el campo. Levántate sin miedo. No te preocupes con la gente, porque siempre van a hablar. Haces bien, hablarán, haces mal también. Así, si tienes que pararte, párate. Levántate en nombre de Jesús. Tengas miedo. Así, porque si es indeciso acá, allá afuera vas a estar indeciso también. Tienes que tomar decisiones. Ok, vamos a orar. Eterno y buen Padre, queremos darte, Señor, otra vez las gracias, porque, Señor, a pesar de todo hay personas que están trabajando, están funcionando, Señor, están por lo menos, Señor, poniéndose a sí mismo a tu disposición. Permite, Señor, que tu Santo Espíritu siga usando a estas personas, dándoles, Señor, oportunidades con almas que están buscando el camino para el cielo. Dele, Señor, fuerza, dele, Señor, salud, pero más que todo esperanza, Señor, que un día ellos también oirán seguramente Jesús, la voz de Jesús diciendo: entra, pasa adelante, porque sobre poco fuiste fiel y sobre mucho te pondré. Bendígalas cada uno, Señor, donde están, en sus casas, sus hogares, sus trabajos, su barrio, donde ellos van, Señor. Permite que tu Santo Espíritu pueda usar a esas personas para el bienestar y el crecimiento de tu reino. Consérvalos fiel en la iglesia hasta el final. Te lo agradecemos en nombre de Jesús. Amén. Sentarse. Así que, familia, el tiempo se me fue, pero en todo caso ya no hay turistas aquí, ¿ah? Hermana, recuérdalos durante la semana que no hay turistas, porque Dios transformó a los turistas en adventistas. Amén. A ver las manos de los que han sido transformados, los adventistas del séptimo día. A ver, levanta tu mano, porque ahora todos son adventistas. Amén. Ahora. Amén. Amén. Que no tengan miedo. Gracias, pastor. También gracias a... Por favor, los hermanos, tengo anuncios importantes. Por favor.
algunos anuncios importantes para dar y que queremos, si hemos empezado en orden, terminar en orden, porque todavía estamos en la casa de Dios. Agradecemos a la iglesia de Renacer y a la iglesia de Oraño Estrat, a todas las comisiones de seguridad, de sonido, urgieres, anciano, mediador del tiempo, coordinador, cada líder de ministerio personal, a nuestros tesoreros y a todos los hermanos que colaboraron para que esta actividad se llevara a cabo. Queremos agradecerles a todos y queremos invitarles de parte del Departamento de Ministerio Infantil, que el próximo sábado tenemos aquí un programa muy bello para los niños. Así que invitamos a la líder de Ministerio Infantil con sus niños de la iglesia Renacer y también a la iglesia de Oraño Estrat con sus niños, para que ellos vengan a compartir también este departamento con nuestra iglesia hispana, un programa muy especial para ellos. Gracias, hermanos, por la atención y saludos del pastor. Nuestra iglesia está en Haití en una campaña y queremos que lo tengamos presente en nuestras oraciones. Que Dios les bendiga grandemente. El líder de diácono para dar la salida, pastor. No habrá programa porque van a preparar el programa del próximo sábado y también tendrán una película los niños por la noche. Así que los que estén adultos, acompañar a los niños para una película el próximo sábado.